En la época vikinga, los trabajos más degradantes recaían en personas de clases sociales más bajas, como los bufandas y las familias sin tierras. Los esclavos se obtenían mediante captura en redadas, deudas o castigos legales, y formaban la base de la mano de obra pesada. A diferencia de los agricultores libres, los esclavos no tenían autonomía para rechazar tareas repulsivas, porque su valor económico estaba directamente vinculado a su utilidad en servicios que los hombres libres evitaban. Además de los esclavos, había miembros empobrecidos de familias locales, quienes por falta de bienes o ganado aceptaban actividades que estaban mal vistas, para obtener necesidades básicas o protección. En algunas comunidades costeras, las mujeres marginadas también realizaban servicios domésticos considerados indignos, como recoger excrementos de animales o manipular vísceras, sobre todo cuando vivían bajo la tutela de familias más ricas. El sistema legal escandinavo reconoció formalmente la diferencia entre hombres libres y esclavos, lo que consolidó la expectativa de que las actividades sucias no debían ser realizadas por terratenientes ni guerreros. La literatura nórdica registra que el honor masculino estaba asociado con el trabajo agrícola productivo, la caza o el servicio militar, dejando tareas humillantes a quienes no tenían prestigio. El concepto de trabajo sucio no se refería únicamente al contacto con materiales desagradables, sino más bien cualquier trabajo que reduzca el estatus social. La distinción entre hombres libres y esclavos se reflejaba también en sus condiciones de vida cotidiana. La práctica reflejaba una jerarquía en la que el valor de un individuo se medía por su capacidad para evitar roles indignos. En el vídeo de hoy vamos a ver el trabajo más asqueroso de los vikingos. Entonces, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. El mantenimiento de pozos negros y letrinas en los asentamientos vikingos era necesario para controlar olores, plagas y enfermedades. Los escandinavos utilizaban fosas excavadas cerca de casas alargadas, revestidas de madera o turba que recibían excrementos humanos y restos orgánicos. A medida que estas estructuras se llenaban, los trabajadores tenían la tarea de retirar el contenido y transportarlo a áreas remotas, cercanas a campos menos fértiles. Esta remoción se hacía con rudimentarias palas de madera, baldes reforzados con hierro y cestos tejidos. La proximidad a las heces hacía peligroso el servicio por el riesgo de contagios, especialmente en periodos invernales cuando el hielo dificultaba el drenaje natural. Los análisis arqueológicos encontraron capas de desechos en estos pozos, lo que indica una rutina de vaciado constante. Estos trabajadores también eran responsables de monitorear las infiltraciones, porque el contacto entre el agua de suministro y las fosas sépticas podría contaminar las fuentes de agua cercanas, lo cual los caciques temían por el impacto en el ganado. Además de la limpieza, se encargaron de reemplazar los revestimientos de turba, asegurando que las paredes permanecieran estables. A pesar del carácter humillante del papel, eran responsables de mantener las grandes salas contra la proliferación de moscas y enfermedades intestinales. Sin embargo, esta utilidad no se tradujo en avance social. Por el contrario, el servicio reforzó la posición subordinada del trabajador, que seguía asociada a la manipulación de sustancias impuras. La matanza de animales en la época vikinga era importante para el suministro de carne, grasa, cuero y huesos, pero la limpieza posterior fue uno de los trabajos más repugnantes y agotadores. Tras los cortes realizados por los carniceros, los esclavos retiraban las vísceras, lavaban la sangre, raspaban los cadáveres y transportaban los trozos. La limpieza se realizó en estructuras sencillas, cercanas a cursos de agua, utilizadas para enjuagar restos orgánicos. El olor permanente a sangre coagulada, órganos expuestos y heces de ganado hacía que el ambiente fuera hostil, atrayendo moscas incluso en regiones frías. Estos trabajadores debían lidiar con depósitos de grasa en descomposición, una actividad que requería resistencia física y tolerancia a olores intensos. Las vísceras no utilizadas se llevaban a fosas externas, mientras que las partes útiles, como tendones y huesos largos, se separaban para los artesanos. Durante los periodos de grandes fiestas, el volumen de animales sacrificados aumentaba, aumentando la carga de trabajo de los limpiadores. También existía el riesgo constante de contaminación bacteriana, accidentes con cuchillas y exposición a parásitos presentes en los intestinos, elementos que hacían el servicio peligroso y poco deseado por los hombres libres. Estos trabajadores también evitaban el rápido deterioro de la carne, especialmente antes de la salazón.
Aún así, nunca fueron equiparados con los carniceros, quienes realizaban la matanza principal, ya que su función trataba sobre desechos, sangre estacada e intestinos, elementos culturalmente asociados a la impureza. La limpieza del matadero también se consideraba una de las ocupaciones más despreciadas de la vida cotidiana vikinga. Entre todas las artesanías repulsivas de la época vikinga, el curtido de pieles destacaba por su olor extremo y sus riesgos químicos. Los curtidores trabajaban con pieles de vacuno, ovino, caprino y animales de caza, eliminando restos de carne, grasa y pelo antes del proceso de conservación. Esta limpieza inicial ya produjo un fuerte olor, pero lo peor era la etapa de curtido, en la que se utilizaban mezclas de orina fermentada, excrementos de perro ave y sustancias vegetales. La combinación generó vapores intensos capaces de impregnar la ropa y la piel humana, lo que hizo que los curtidores fueran figuras socialmente evitadas en muchos pueblos. El proceso incluyó sumergir repetidamente las pieles en recipientes grandes, donde los esclavos revolvían el material con palos para asegurar una absorción uniforme. Luego rasparon el cuero empapado para eliminar el tejido restante, lo cual era una tarea agotadora que requería herramientas con hojas anchas y pesadas. Además del olor, el contacto prolongado con la orina y los taninos provocó irritación de la piel, quemaduras leves y daños respiratorios. En las regiones comerciales se destinaron áreas específicas al curtido, colocados deliberadamente en las afueras de los centros urbanos para evitar la contaminación y los malos olores dentro de las zonas residenciales. A pesar de su carácter degradante, el cuero curtido alimentaba una vasta cadena de producción, incluyendo calzado, fundas para armas, arneses, cinturones y ropa para el frío. Sin embargo, esta importancia económica no mitigó el estigma social. Los trabajadores permanecieron asociados al olor persistente y a sustancias impuras, impidiéndoles participar en determinadas actividades. Si quieres saber más sobre las mayores brutalidades de la época vikinga, puedes acceder a nuestro documental sobre las crueldades y acontecimientos más famosos de la humanidad en el enlace de la descripción. De esta manera también apoyas al canal. Ahora, volviendo al tema del vídeo. En la sociedad vikinga, manipular cadáveres se consideraba una tarea delicada y repulsiva. Los esclavos y los trabajadores de bajo estatus eran responsables del transporte, la preparación y la asistencia en las ceremonias funerarias. El tratamiento de los muertos incluía lavar y vestir el cuerpo, colocarlo en ataúdes o plataformas de cremación, además de los entierros. En las zonas costeras, especialmente en los asentamientos, los cuerpos destinados a la cremación se exhibían sobre plataformas de madera. Como vigilantes, se aseguraban de que los animales no perturbaran el ritual. Esclavos llevaron los restos humanos a las plataformas de cremación, dispusieron leña y mantuvieron vigilia durante la quema. Tarea física intensa y agotadora psicológicamente debido al olor a carne quemada. Los esclavos también tenían que lidiar con el estrés emocional de presenciar las cremaciones constantes. Contacto directo con tejidos humanos en descomposición y restos humanos. Creó un riesgo de infección, atrajo insectos y contaminó la ropa. También eran responsables de manipular los huesos después de la cremación para colocarlos en urnas, lo que requería precisión, paciencia y resistencia al olor corporal quemado. Este trabajo estaba asociado con la muerte, el peligro y la degradación. El trabajo degradante en la época vikinga implicaba castigos físicos y abusos, principalmente sobre esclavos y trabajadores marginados. Los esclavos capturados en redadas o adquiridos mediante deudas se consideraban propiedad del amo local. Pueden ser azotados, encadenados u obligados a realizar viajes agotadores como castigo por errores, lentitud o desobediencia. Los cronistas y sagas nórdicos registran relatos de trabajadores sometidos a trabajos en condiciones de frío intenso o exposición prolongada a agua helada, mientras era supervisado por hombres libres armados. Además de los castigos corporales, hubo constantes abusos psicológicos. Los trabajadores, involucrados en la limpieza, el sacrificio o la manipulación de cadáveres debían usar ropa distintiva, lo que indicaba públicamente su estatus inferior. Estas imposiciones reforzaron la jerarquía, exponiendo a estas personas a la humillación ante los miembros del pueblo. Algunos informes sugieren que durante festivales y banquetes, los esclavos eran obligados a permanecer en lugares segregados, sirviendo comida o bebida mientras presenciaban la celebración de los hombres libres.
La gravedad del abuso dependía de la necesidad del trabajo. Cuanto más repulsiva o vital es la función, mayor es la vigilancia y la imposición de disciplina. Pero, irónicamente, aquellos sometidos a abusos constantes garantizaban la supervivencia física y económica de la comunidad, y los hombres libres desempeñaban papeles esenciales. Estos castigos castigaron y consolidaron el control social, recordando que las tareas sucias estaban reservadas a los estratos más bajos, cuyo dolor y sufrimiento se normalizaron. Los trabajadores subalternos de la sociedad vikinga vivían en condiciones extremadamente precarias, reflejando la marginación social de quienes desempeñaban funciones impuras. Estas personas vivían en chozas improvisadas cercanas a basureros, mataderos o curtidurías, lugares marcados por malos olores y suciedad constante. El acceso al agua potable era limitado, requiriendo el uso de ríos o pozos compartidos, contaminados por desechos humanos y animales. La higiene personal era mínima, los baños eran raros y el cambio de ropa se hacía difícil debido al trabajo diario con sangre, excrementos o piel en descomposición, lo que generó infestación de piojos y pulgas, así como infecciones de la piel. El suelo de las casas estaba cubierto de paja o tierra apisonada, absorbiendo líquidos y desechos, aumentando el riesgo de proliferación de microorganismos. La alimentación consistía principalmente en restos de cereales, hortalizas, restos de caza o ganado doméstico. La distribución del alojamiento aisló a los trabajadores de las actividades centrales del pueblo, reforzando la percepción de impureza. Durante el invierno, la ventilación limitada y la acumulación de desechos en las chozas húmedas empeoraron aún más la propagación de enfermedades respiratorias, como se documenta en excavaciones arqueológicas, con huesos que muestran signos de enfermedades crónicas. A pesar de las condiciones degradantes, los trabajadores lograron mantener sus funciones esenciales: limpieza de fosas sépticas, cuidado de animales, procesamiento de cuero y manipulación de cadáveres. El estatus social de los trabajadores responsables de las tareas más repulsivas era formalmente bajo y estaba marcado por las costumbres y leyes nórdicas. Los esclavos, los sirvientes agrícolas y los ayudantes de matadero no tenían propiedades, voz en las asambleas locales ni derechos. Incluso los individuos libres que por necesidad asumieron roles degradantes fueron rápidamente degradados ante la mirada colectiva, ya que se consideraba contaminante el contacto con sangre, excrementos o cadáveres. La literatura y los registros arqueológicos indican que la marginación social fue internalizada, con la imposición de vestimentas diferentes, lugares separados para comer y la prohibición de participar en rituales prestigiosos como sacrificios públicos o banquetes nobles. El bajo estatus generó restricciones legales como la imposibilidad de poseer armas de calidad o poseer tierras, y limitaciones a la sucesión familiar. Los hijos de esclavos generalmente heredaron la condición de sus padres, consolidándose los ciclos de esclavitud. La asociación entre impureza e inferioridad social se reforzó culturalmente, porque el trabajo considerado sucio pone el cuerpo en contacto con elementos repugnantes y expuso al individuo al desprecio, afectando su identidad dentro de la comunidad. A pesar de esto, el papel desempeñado por estos individuos apoyó la economía local. Sin ellos, las aldeas no tendrían carne limpia, cuero curtido, pozos vaciados ni cadáveres preparados ritualmente. Aunque invisibles en crónicas épicas y sagas heroicas marginaron a los trabajadores, desempeñaron funciones esenciales para la supervivencia y organización de los asentamientos vikingos. Esclavos, sirvientes y ayudantes de mataderos se aseguraban de que las salas permanecieran limpias, de que los alimentos se procesaran y conservaran y de que los cadáveres recibieran el tratamiento adecuado. Sin estas tareas, pueblos enteros sufrirían enfermedades, contaminación de alimentos y degradación ambiental, amenazando la estabilidad de las comunidades, cuyo honor y prestigio dependían indirectamente de este trabajo invisible. Estos trabajadores eran permanentemente evitados socialmente, pero su ausencia se haría notar por el deterioro del medio ambiente. Las actividades requerían resistencia física, habilidad manual y conocimientos prácticos que no podían ser reemplazados por hombres libres sin perjudicar la salud colectiva. A pesar de la invisibilidad social, estos trabajadores crearon la base que sustentaba la economía, la higiene y los rituales religiosos, formando una base silenciosa sobre la cual se levantaron jefes, guerreros y artesanos.
El hecho de que estos trabajos fueran invisibles no significaba que fueran menos importantes en la estructura social vikinga. La discreción social no disminuyó su importancia, fueron protagonistas ocultos de la supervivencia vikinga. Incluso en sociedades jerárquicas y guerreras, las funciones despreciadas son cruciales para mantener la vida y el orden. Gracias por mirar hasta el final. Puedes ver los mayores castigos de los vikingos accediendo a nuestro documental en el enlace de la descripción. Y ahora mira este vídeo sobre los sacrificios humanos de los mayas.